Disfruto mucho cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca. Sin embargo, es necesario que dé el siguiente paso de obediencia, bautizarse en agua. Soy el pastor Jaciel Fuentes, bienvenido a tu Academia de Líderes. El título de esta clase es Bautismo en agua. En Hebreos capítulo 6 nos enseña los fundamentos o rudimentos de la vida cristiana. Léelo conmigo, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Según lo que acabamos de leer, Dios desea que crezcamos día a día en nuestra vida en Cristo Jesús. Pero no podemos crecer si no tenemos unos fundamentos fuertes. Y aquí habla cuáles son esos fundamentos. La fe, la imposición de manos, la resurrección de muertos y habla acerca de los bautismos. Es por ello que en esta clase quiero tomarme el tiempo para explicarte y que tú puedas comprender de acuerdo a la palabra de Dios la importancia de bautizarse. Hay diferentes tipos de bautismos: el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo de Cristo y el bautismo en agua, que es el que vamos a hablar durante los próximos minutos. En Marcos 16:15 nos narra lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mi respuesta a estas personas siempre es lo mismo: bautizarte es el primer paso de tu carrera en Cristo, no es el último. No tienes que esperar a pasar un tiempo ya caminando en Cristo para bautizarse. No, es como el inscribir a nuestros hijos en el registro civil, asentarlos ahí. Uno no puede esperar a que el hijo crezca para ver si va a vivir o no va a vivir muchos años. No, uno va y lo asienta, uno va y pone ahí su nombre, sus apellidos y da fe de que él está vivo. Lo mismo es en Cristo Jesús. Después de recibir a Cristo, confesarlo como nuestro Señor Salvador, amarlo, el siguiente paso es bautizarte. Jesús nos puso el ejemplo al bautizarse, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí encontramos que Jesús se bautizó. Él fue, y utiliza esta palabra el evangelista, cuando él salió del agua. Eso significa que Jesús se sumergió en el agua. Sé que hay muchos que practican bautismos de diferente manera. Quizás algunos de ustedes, como yo, fuimos bautizados de bebés y nos pusieron un poquito de agua en la cabeza. Pero del bautismo que yo te estoy hablando, el bautismo que Jesús realizó, dice la Biblia que se sumergió en el río. No solo le rociaron agua en la cabeza, sino que él se sumergió en el río, salió del agua. Y cuando Jesús se bautizó, en el cielo se oyó una voz. Nosotros sabemos que es la voz del Padre que dijo: yo me complazco de él, yo me complazco de aquellos que se bautizan. Tú debes saber que cuando tú te bautices, si no lo has hecho, Dios va a sonreír de alegría. Y también dijo: a Él le voy a abrir los cielos. Los cielos se abrieron cuando Jesús se bautizó. Hay bendiciones que van a llegar a tu vida. Dios se va a complacer cuando tú te bautices. También dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma. Yo estoy seguro que si tú no has dado ese paso, cuando lo hagas, el Espíritu Santo va a venir sobre ti también y va a ser una obra maravillosa
en tu vida como lo hizo en la mía y como lo ha hecho en la vida de tantas personas. Algo bien importante que debemos de comprender es por qué Jesús se bautizó. Él no tenía la necesidad de hacerlo, pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque Él fue obediente, porque el bautismo es un acto de obediencia. No tiene que ver con otra cosa, sino bautizarse. ¿Y por qué? Porque el bautismo nos identifica con la muerte de Cristo Jesús. El bautismo nos identifica con la nueva vida en Cristo que nosotros estamos viviendo. Romanos 6, del 1 al 8 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por él. El apóstol Pablo nos explica aquí que el bautismo en agua nos identifica con la muerte de Cristo. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, eso tiene un simbolismo. Así como Cristo murió y fue sepultado, así nosotros quedamos sepultados bajo el agua. Pero así como Cristo resucitó y salió de esa tumba, así nosotros salimos del agua para una nueva vida. Para nada el bautismo es un requisito para pertenecer a una nueva religión. No, se trata de hacer pública tu decisión por Cristo. Y el mismo apóstol Pablo nos decía que si nosotros nos avergonzamos de Dios, Él se avergonzará de nosotros. Pero Él también decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque para muchos es locura, pero para mí es el poder de Dios. Me gustaría aclarar que el bautismo no salva a nadie. Que alguien esté bautizado no significa que esa persona es salva. Que alguien no se bautice tampoco significa que esa persona no es salva. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El bautismo no es para salvación, porque la única obra que nos salva es la que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hebreos 9:22 nos los confirma. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se requería que hubiera un derramamiento de sangre para perdonar pecados. En la antigüedad, antes de que Jesús viniera, las personas tenían que sacrificar un cordero, una oveja, una paloma, derramar su sangre para perdón de sus pecados. Pero Jesús vino enviado por el Padre y derramó toda su sangre por nosotros. Él fue el cordero inmolado y murió una sola vez. Es su sacrificio el que nos salva. El bautismo en agua, aislado de arrepentimiento, no salva a nadie. Debe haber perdón por la sangre de Cristo. Te animo a que te bautices en agua si no lo has hecho. Da ese primer paso de obediencia. Estoy seguro que Dios abrirá los cielos sobre tu vida. Le sacarás una sonrisa y continuarás viendo la mano de Dios actuar a tu favor. Me dio muchísimo gusto estar contigo en esta Academia de Líderes. Soy el pastor Jaciel Fuentes. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda, lo mejor de Dios apenas está comenzando para ti. Bendiciones.